Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En la lección anterior, iniciamos el capítulo 11 de Apocalipsis, y les mencioné que este era un capítulo bastante difícil y complejo. Y de hecho, es especialmente desafiante cuando nos tomamos el tiempo para analizar y cuestionar la intención, el significado simbólico o la interpretación literal de los números que encontramos allí. En el cristianismo occidental, especialmente entre los cristianos evangélicos, a menudo se hacen suposiciones bastante amplias sobre lo que significan estos números. Pero en realidad, estas suposiciones generalmente se originan de una tácita aceptación de la doctrina del dispensacionalismo pretribulación y sus ramificaciones, las cuales apenas fueron establecidas a principios del siglo XIX. Y a decir verdad, este enfoque era desconocido para los padres de la iglesia primitiva. Y nosotros tendemos a ver los números mientras leemos, pero no les prestamos mucha atención, no le damos mucha consideración a la conexión entre ellos, al orden que tienen, a su propósito. Y supongo que esto se debe a que examinarlos un poco más de cerca podría ser un poco tedioso. Y quizás eso nos dé más información de la que buscamos. O quizás pueda crear conflictos con una interpretación particular que ya hemos adoptado y nos parece confiable. El dilema que enfrento es decidir cuánta información debo proporcionarles mientras intentamos discernir cómo entender estos números. ¿Por qué son importantes los números en la Biblia, y especialmente en el Apocalipsis? Porque van más allá de generalidades y principios, y nos dan información más concreta y tangible para poder entender lo que nos espera, lo que le espera al mundo, en un futuro no muy lejano. Pero mi objetivo no es necesariamente ofrecer respuestas definitivas a todas las preguntas que naturalmente surgen de la lectura de un libro bíblico que trata principalmente sobre profecías que aún no se han cumplido. Más bien, mi objetivo es permitir que la palabra de Dios se abra ante nosotros como una flor, que tiene muchos pétalos y se despliega para revelar toda su belleza, paso a paso. Aunque esto solo podrá llegar hasta donde lo permita la temporada en la que nos encontramos. Así que creo que no tenemos más remedio que ser pacientes y descubrir la intención de estos números y saber dónde y en qué se aplican. Así que necesito que pongan toda su atención y se concentren en la lección de hoy. Pero creo que al final valdrá la pena. Al final de la lección de la semana pasada les dije que para no confundirnos mucho, debemos asumir que, desde un punto de vista amplio, los períodos bíblicos de 42 meses, 3 años y medio y 1260 días debían verse como más o menos equivalentes entre sí. Y en ese momento les mostré que los comentaristas bíblicos generalmente afirman que los meses del calendario judío son de 30 días y por tanto un año del calendario judío es de 12 meses multiplicado por 30 días, lo que equivale a 360 días, y esto no es del todo correcto. No lo es. Los meses hebreos se basan en los ciclos lunares, y así fue ordenado por Dios. Un ciclo lunar en realidad dura 29 días y medio. Así que un mes hebreo debería tener 29 días y medio. Pero como no podemos tener meses con días partidos por la mitad, como solución práctica, los judíos alternaban entre un mes con 29 días
y otro mes con 30 días. Y si sacamos el promedio de 29 y 30, eso nos da 29 y medio. Por tanto, el calendario judío no estaba compuesto por 12 meses de 30 días cada uno, sino que alternaban meses de 29 días con meses de 30 días, por lo que en el curso de un año lunar de 12 meses, al final tenía 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días, y eso equivale a un año de 354 días y no 360. Y sin embargo, ahí no se termina la historia del calendario judío. Mucho antes de la época de Juan, los judíos aprendieron que, para efectos prácticos, tenían que ajustar sus calendarios lunares de 12 meses en función del ciclo del sol. Es decir, al igual que en los tiempos modernos, donde definimos el año como el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, 365 días más una fracción de día, los judíos también eran conscientes de esa realidad. Y dado que un año lunar tiene 354 días y un año solar tiene 365, hay aproximadamente 11 días de diferencia entre los dos. Esto es simple matemática. Un año lunar tiene 11 días menos que un año solar. Por tanto, es evidente que un calendario basado únicamente en los ciclos lunares no coincidiría con un calendario basado en los ciclos del Sol. Y como las estaciones del año, primavera, verano, invierno y otoño, dependen ¿de qué? Del ciclo solar, no del ciclo lunar, entonces los hebreos tuvieron que hacer ajustes a sus calendarios lunares para mantenerlos en correspondencia con el ciclo solar y para que pudieran coincidir con las estaciones. No entraré en detalles sobre cómo se hizo esto, pero solo les diré que, a intervalos regulares, le agregaban más días a su calendario lunar e incluso agregaban un mes más cada cierta cantidad de años para mantener el calendario lunar en correspondencia con las estaciones. ¿Por qué eso es tan importante para ellos? Porque el aspecto agrícola de su sociedad dependía, por supuesto, de las estaciones del año, no de los ciclos lunares, ya que estos no tienen nada que ver con las estaciones. Y además, algunas de las 7 fiestas bíblicas ordenadas por Dios eran fundamentalmente fiestas agrícolas y celebraban la cosecha de ciertos cultivos. Y estos cultivos crecían y maduraban en diferentes épocas del año. Dado que la mayoría de las fiestas bíblicas tienen asignadas fechas específicas del calendario en la Torá, que rigen el momento exacto en que deben celebrarse, no serviría de mucho que, por ejemplo, la celebración de la cosecha de trigo de verano llegara durante un tiempo en que la fecha del calendario lunar para esa fiesta bíblica, que es la fiesta de las primicias, Bikurim, cayera en invierno ese año. Es decir, el calendario basado en ciclos lunares dice que llegó el tiempo de la fiesta bíblica que trata de ofrendas especiales de la cosecha de trigo, que se basa en ciclos solares. Pero por las diferencias entre los ciclos del sol y la luna, en realidad están en la temporada de invierno, y la cosecha de trigo ocurrió hace mucho tiempo. ¿Qué hacer en ese caso? Existe una necesidad tanto práctica como religiosa de sincronizar los meses lunares con el ciclo solar anual para mantener las estaciones agrícolas en correspondencia con las fechas de las fiestas bíblicas. ¿Sí lo ven? Todos estos complejos temas del calendario y otros más juegan un papel importante cuando, como estudiantes de la Biblia del siglo XXI, intentamos buscar el modo de interpretar estos números referidos al paso del tiempo que encontramos en Apocalipsis, especialmente
sobre el fin de los días. Así que quiero comenzar por mostrarles el motivo subyacente por el cual Apocalipsis presenta los números como 42 meses, 3 días y medio o 3 años y medio, se usan ambos, y 1260 días. Y es porque ellos estaban siguiendo una convención literaria hebrea de larga data que está en muchas partes de la Biblia. No es algo poco frecuente. La pregunta es, ¿por qué usar formas diferentes de expresar el paso del tiempo si desde un sentido práctico todas se entienden como que significan el mismo periodo de tiempo? En otras palabras, ¿por qué decir 42 meses una vez, 1260 días la próxima vez, 3 años y medio la siguiente vez, si todos significan exactamente lo mismo? ¿Por qué hacer eso? Parece que son solo 3 formas diferentes de expresar lo mismo. Bueno, verán, la convención literaria hebrea de la que les hablé se llama quiasmo. Y como aclaratoria, esto no es una invención hebrea, ni tampoco fue usado solamente por los hebreos. La Biblia no es el único lugar donde se ha usado, pero se usa regularmente en la Biblia porque los escritores eran hebreos y esa era una forma de expresión muy utilizada entre los hebreos. Y saber eso nos ayuda a entender por qué se eligieron ciertas palabras, por qué se usaron ciertas maneras de expresar las cosas. Y cuando sabemos esto, dejamos de tratar de asignar un significado especial a un pasaje en el que se usa esta técnica literaria del quiasmo, ni creamos un énfasis en una palabra en particular, porque esa no era la intención. El quiasmo es una técnica literaria que consiste en presentar una secuencia de ideas. Luego, estas se repiten, pero en orden inverso. El resultado es como un efecto espejo. Las ideas se ven reflejadas a la inversa en un pasaje. Es decir, cuando te miras en un espejo, ¿qué pasa? Obtienes una imagen inversa. Cada idea se conecta entonces a su imagen reflejada, por así decirlo, mediante la repetición de unas palabras, a menudo en una forma relacionada. La estructura del quiasmo se suele explicar a través de una serie de letras. Cuando un académico está explicando cómo funciona un quiasmo, suele usar letras para explicarlo. Cada letra representa una nueva idea. Entonces hay una idea A, una idea B, una idea C, y así con las ideas que haya. Por ejemplo, la estructura A-B-B-A se refiere a 2 ideas, la idea A y la idea B, que primero se escriben como A y B, y luego se repiten en orden inverso, B y luego A. Es bastante simple. A menudo, un quiasmo puede incluir otra idea. La llamaremos idea X. En medio de esa repetición, luego tienes lo que los eruditos llaman una estructura ABXBA. En este tipo de quiasmo, se escriben las 2 ideas A y B, luego se repiten en orden inverso, pero se inserta una tercera idea antes de la repetición. Según la posición, la idea que se inserta, esa es la que se está enfatizando. Lo que está en el medio, eso es lo importante. Me doy cuenta de que esto suena demasiado complicado, pero no lo es. Usamos el quiasmo en nuestro hablar cotidiano. Es solo que no lo llamamos así, ni lo reconocemos como tal. El refrán que dice, ni son todos los que están, ni están todos los que son, es un quiasmo. Las palabras son y están se usan en la primera mitad del refrán, y luego se repiten en orden inverso en la segunda mitad del refrán. Y la estructura que tiene este es ABBA. Otro ejemplo de quiasmo, también con la estructura ABBA, es el conocido refrán que dice, quien no vive para servir,
nos sirve para vivir. Eso también es un quiasmo. Otros quiasmos pueden ser mucho más complejos e incluso abarcar poemas enteros. Lo que dificulta tanto detectar el quiasmo en la Biblia es el uso estándar de las marcas de capítulos y versículos. Es decir, debido a que los libros de la Biblia están divididos en capítulos, aunque originalmente no fueron creados de esa manera, nuestras mentes operan de tal forma que inconscientemente ponen una señal de inicio al comienzo de un capítulo y una señal de alto al final de ese mismo capítulo, por lo que no siempre reconocemos el flujo del pensamiento original y continuo que procede de lo que llamamos un capítulo al capítulo siguiente, pero el texto no estaba dividido así, no se detenía, era un flujo continuo. Y cuando quitamos esas marcas arbitrarias de los capítulos y simplemente leemos un libro de la Biblia como un flujo continuo de pensamiento, encontramos todo tipo de conexiones intencionales que de otro modo no serían discernibles. Ahora bien, en lo que respecta a lo que estamos estudiando, ¿por qué les dije todo esto? Lo que nos concierne son frases que incluyen números: 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Al mirar el orden en que estos números aparecen en el libro de Apocalipsis, comenzando por su primera aparición, que por cierto es en Apocalipsis 11, veremos que de hecho el autor Juan utilizó la técnica literaria del quiasmo para presentarlos. Así es como funciona. Juan creó un quiasmo ABC, CBA, usando esos números. Lo puse en un gráfico para que sea un poco más fácil de seguir. El número 42 se encuentra en Apocalipsis 11:2. El número 1260 se encuentra en el 11:3. El número 3,5 se encuentra en el 11:9. Luego la imagen especular de ese orden comienza en Apocalipsis 11:11. El número 3,5 está en el 11:11. El número 1260 está en el 12:6 y el 42 está en el 13:5. ABC y luego CBA. Es solo un quiasmo, una técnica literaria común. No es magia, y por cierto no es ningún código bíblico misterioso. Es simplemente una técnica literaria común y corriente que los hebreos, los judíos, usaban en su pensamiento, en sus escritos. El propósito es que sea detectado y un estudiante judío cuidadoso que lea el Apocalipsis de Juan lo habría captado. Lo que debemos entender es que las palabras y los números fueron elegidos para hacer que el quiasmo funcionara correctamente. Al igual que cuando se escribe un poema, las palabras se eligen tanto por su capacidad de rimar como por su significado real. El uso del quiasmo tiene mucho que ver con proporcionar una técnica de memorización. Esto es, porque la forma más utilizada de transmitir el contenido de la Biblia en tiempos bíblicos era oralmente, y no por medio de la lectura. Así que el motivo subyacente por el que estos números se presentan de la manera y en el orden en que aparecen en esta sección de Apocalipsis tiene que ver con hacerlos encajar en una estructura literaria llamada quiasmo. Pero naturalmente hay más. Si nos fijamos en el uso de los números en la estructura de este quiasmo, de los capítulos 11, 12 y 13 de Apocalipsis, a veces los números se refieren a meses y a veces se refieren a días. Y cuando escribimos no solo el número, sino también el nombre de la medida temporal correspondiente, días, meses, años o lo que sea, obtenemos 42 meses, 1260 días, 3 días y medio,
Y luego en la imagen especular obtenemos, comenzando en Apocalipsis 11:11, 3 días y medio, 1260 días y 42 meses. Así que es mes, días, 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 meses. ¿Lo ven? Este es un quiasmo bien construido en todos los aspectos, y no se puede decir que sea una coincidencia. A pesar de todo lo que acabo de decirles, debemos evitar ser demasiado técnicos o precisos al definir la duración de un día, un mes y un año, tal como los encontramos registrados en la Biblia. Por un lado, los calendarios funcionaban de manera ligeramente diferente, dependiendo de si eras un judío que vivía en la Tierra Santa o si eras un judío que vivía en la diáspora, en algún otro país extranjero. Si asumimos que era en la diáspora, en tiempos de Juan, que es donde él estaba, pues recuerden que él se encontraba en la isla de Patmos, en el mar Mediterráneo. Los judíos generalmente usaban 30 días para definir un mes, y hay evidencia de que así lo hacían, porque era muy complejo tratar de llevar un estricto calendario hebreo en un mundo gentil, sin hacer una que otra concesión menor. Y si asumimos que, por tanto, sus calendarios lunares no ajustados les daban un año de 360 días, entonces los números 42 meses, 3 años y medio y 1260 días se corresponderían al mismo periodo de tiempo. Pero, ¿debemos tomarlos como números absolutamente precisos? Tal vez sí. Sin embargo, creo que la intención no era dar números exactos, sino más bien una especie de números redondos. Permítanme darles un ejemplo de por qué creo eso. La Biblia nos dice que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia durante 70 años. ¿Eso significa 70 años exactos en cuanto a días, horas y minutos? Y si la respuesta es sí, entonces exactamente qué días se contaron como el día de inicio y el día del final de su exilio? Los 70 años podrían ser exactos de acuerdo con un calendario determinado, pero eso no significa que coincidan exactamente con otro calendario. No sería posible decir que estuvieron en el exilio durante 70 años, pero tal vez, por el calendario que usamos hoy, fueron 69 años, 11 meses calendario o 70 años calendario y un mes calendario. En nuestra era moderna hemos elegido fechas para conmemorar el comienzo y el final de las guerras. Pero esas fechas dependen de cómo uno defina cuál fue el momento exacto en que comenzó y terminó una guerra. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en realidad fueron dos guerras, una entre Alemania y Europa con sus aliados y otra con Japón y sus aliados, y cada una de ellas comenzó y terminó en fechas diferentes. La guerra con Alemania comenzó como una guerra interna en Europa antes de la participación de Estados Unidos. Y durante ese tiempo, Japón ya estaba luchando contra China y otros países antes de Pearl Harbor. Entonces, ¿cuál es la fecha para conmemorar el final de la guerra? ¿Fue la fecha en que los generales alemanes comenzaron a rendirse? ¿O cuando se produjo una ceremonia formal? ¿O fue algo más? Ese es el problema cuando se quiere ser demasiado preciso. Entonces, en cuanto al tiempo de Dios, es muy difícil saber exactamente cuándo Dios considera que los eventos temporales en la Tierra comienzan y terminan. ¿Creen ustedes que Él tiene uno de nuestros lindos calendarios allá arriba? No lo creo. No creo que Él se sienta obligado a eso. También es difícil saber exactamente cómo Él define esos períodos. Una cosa es que Dios designe una fecha particular y específica del calendario, como lo hace con la mayoría de sus fiestas bíblicas, o que designe un día particular de la semana como el día de descanso señalado,
el Shabbat, el séptimo día. Y otra cosa muy distinta es que Él hable de periodos de tiempo más largos que en realidad no tienen un principio y un final bien definidos. Es decir, que no se dan fechas. Además, nos está dando estos plazos de tiempo en términos de un calendario que solo se basa en ciclos lunares o un calendario de ciclos solares, un calendario hebreo, un calendario romano, ¿o en qué? Y si es en uno de esos calendarios, exactamente en qué época y en qué ubicación geográfica se basa, porque todo eso hace que varíe. Él está pensando en términos de la cantidad de tiempo que pasará cuando ocurra un evento específico y, por tanto, los números generalmente definen el comienzo y la finalización de ese evento. ¿Son para eso los números? Creo que es mejor que para los efectos de este estudio, tomemos estos números como una aproximación muy cercana, de la misma manera que un médico dice: no te preocupes, el resfriado se te irá en 10 días. Tal vez sean 9, tal vez sean 11, pero ¿quién se quejaría por eso? Pero al decir 10 días, también sabemos instintivamente que no nos está diciendo que ese tiempo es absolutamente preciso. Así que nadie se va a poner a mirar el reloj y decir: a ver, ¿cuánto le faltan a los 10 días? Aunque tampoco quiere decir que en vez de 10 días serán 3, o que serán más bien 20 días. Así que cuando miremos de una manera práctica que estos eventos de Apocalipsis suceden, no creo que debamos marcar los días en nuestro calendario y luego sorprendernos si esos 1260 días en nuestro calendario resultan ser 1251 o 1268. Tampoco debemos asumir que 3 años y medio significan exactamente 1277 días y medio, según nuestros calendarios modernos. ¿Se dan cuenta de que podría haber un año bisiesto por allí? Tampoco deberíamos tratar de convertir 1260 días, tal como se define en la era de Juan, al sistema de datación juliano. Esta precisión exhaustiva de los números y el tiempo que los occidentales buscan en nuestros días simplemente no es lo que busca el texto bíblico, en mi opinión. Pero tampoco creo que los periodos de tiempo expresados por los números que leemos en Apocalipsis sean tremendamente indeterminados, ni que sean simbólicos y no literales. Pueden ser tanto simbólicos como literales. Bien, ya nos hemos ocupado de los números. Ahora, analicemos esa frase tiempo, tiempos y medio tiempo que aparece en Apocalipsis 12:14 y que la Biblia completa judía lo traduce como una temporada, 2 temporadas y media temporada. Creo que, si bien técnicamente se podría justificar el uso de la palabra temporada en lugar de tiempo, creo que simplemente confunde más las cosas, ya que en todo caso alude a las mismas palabras que se encuentran en Daniel capítulos 7 y 12. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para el tiempo es kairos y significa la medida correcta, una medida de tiempo, una porción grande o pequeña de tiempo, o una temporada. Entonces, este término es bastante general, no es específico. En Daniel 7, donde se usa esta frase por primera vez, la palabra es idán, pero está en arameo. Y esa palabra significa tiempo, un tiempo no especificado, al igual que kairos en griego, un tiempo no especificado. La pregunta que creo que deberíamos hacernos es, especialmente en los capítulos 7 y 12 de Daniel, es ¿por qué esa frase está expresada de una manera tan misteriosa?
¿qué significa un tiempo, tiempos y medio tiempo? Es decir, ¿por qué no usar simplemente números? Había muchos números en ese entonces, que ya se usaban. ¿Por qué no usar los números que ya existen en lugar de esa ambigua descripción de palabras? Desconozco la razón, pero yo especularía que a Dios le pareció bien darle a Daniel una pista misteriosa, porque aún no era el momento de ser más específicos. Pero en la época de Juan, él estaba listo para revelar algo más. A veces, uno puede dejar que la Biblia se defina a sí misma, y creo que, probablemente, podamos hacer eso con la frase un tiempo, tiempos y medio tiempo. Si miramos Apocalipsis 12:5 y 12:6, y sé que nos estamos adelantando un poco, pero allí leemos lo siguiente. Ella dio a luz un hijo varón, el que regirá todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono, y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que cuiden de ella por 1260 días. Más adelante, en el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, leemos esto en los versos 13 y 14. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es sustentada por 1 temporada, 2 temporadas y media temporada, lejos de la presencia de la serpiente. Así que los versos 5 y 6 se conectan directamente con los versos 13 y 14, y los dos pasajes están hablando del mismo evento. En los versos 5 y 6, el tiempo que la mujer, es decir, Israel, será cuidada es 1260 días, y en los versos 13 y 14 se dice que la misma mujer será cuidada por 1 temporada, 2 temporadas y media temporada, o como realmente lo dice, en su forma más literal, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Así está en casi todas las traducciones, pero en los versos 5 y 6 nos dice que el tiempo, tiempos y medio tiempo de los versos 13 y 14 equivalen a 1260 días. Dicho esto, a veces un número puede ser literal y al mismo tiempo tener un significado simbólico mucho mayor. Recuerden que el número 3 y medio es la mitad del número 7, que representa lo divino e ideal. Ahora bien, mientras que el 7 implica la totalidad perfecta, el número 3 y medio indica algo que es imperfecto y que no está completo. Por tanto, quiero asomar la posibilidad de que cuando aparece el número específico de 3 y medio, quizás esto sea para simbolizar una imperfección o un proceso que se ha interrumpido y que no se ha completado. Pero cuando se usa una frase como un tiempo, tiempos y medio tiempo, en otras palabras, una frase que equivaldría a 3 y medio, se está evitando intencionalmente asignarle el número específico 3 y medio, porque mientras que el número 3 y medio tiene un sentido simbólico que se entiende, la frase tiempo, tiempos y medio tiempo no tiene un sentido simbólico, o al menos no lo tiene según lo que sabemos actualmente. Así que en Apocalipsis 12:14, cuando la mujer o Israel finalmente va al desierto para ser protegida por un tiempo, tiempos y medio tiempo, incluso si ese lapso de tiempo podría equivaler a 3 años y medio, esto no simboliza a la vez algo que es imperfecto, algo que no está completo. Y eso se debe a que se está usando esta misteriosa frase, tiempo, tiempos y medio tiempo,
y no el número en sí de 3,5 o incluso 1260 días. Esa es mi opinión, así que tomen esto como crean más conveniente. Bueno, ahora que hemos terminado de hablar acerca de estos números y de cómo debemos pensar sobre ellos, quiero continuar con el estudio de Apocalipsis capítulo 11. Pero creo que es mejor que lo volvamos a leer en segmentos más pequeños, a medida que avanzamos. Así que abran sus Biblias en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Apocalipsis capítulo 11. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1542. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta cuántos adoran allí. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los Goyim, los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. También daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y las 2 menorás que están delante del Señor de la tierra. Si alguno intentara hacerles daño, fuego saldrá de su boca y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, así debe morir. Ellos tienen autoridad para cerrar el cielo, para que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga cuantas veces quieran. Bien, en primer lugar, les recordaré algo que dijimos la semana pasada. El templo que Juan está midiendo no es el mismo que Ezequiel observó que estaban midiendo en Ezequiel capítulos 40 al 48. Son 2 templos diferentes. El templo que Juan está midiendo es lo que yo llamaría el tercer templo. Es el templo que será construido en un futuro cercano, antes de que Cristo regrese. Muy probablemente se construirá por órdenes del hombre de pecado, que será revelado como el anticristo. El templo que aparece en Ezequiel es lo que yo llamo el templo milenial. Este será construido según el plan de Dios y básicamente será el palacio de Yeshua. Este templo vendrá después y reemplazará al tercer templo, puesto que el tercer templo será el resultado de una concesión a nivel humano y político entre el gobierno de Israel y un hombre inspirado por Satanás que más tarde se volverá contra ellos, me refiero al anticristo. Entonces se nos da esa información que dice que los gentiles pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Para entender mejor este pasaje, hablemos un poco sobre el patio exterior del templo, que en los días de Herodes se llamaba el patio de los gentiles. Visto desde la distancia, el templo y sus terrenos debían ser modelados según el modelo del tabernáculo del desierto. El tabernáculo del desierto no era un lugar para los gentiles. Era solo para los escogidos de Dios, los israelitas. A los gentiles, aunque quisieran, no se les habría permitido entrar en los patios del tabernáculo. Por tanto, también se suponía que el templo era un lugar solo para los israelitas y no para los gentiles. Pero cuando Herodes remodeló y amplió extensamente el templo que había sido construido por Nehemías y Zorobabel, después del exilio en Babilonia, también amplió enormemente el patio exterior del templo, y los gentiles fueron invitados a entrar y ver
la grandeza y fastuosidad del templo que Herodes construyó. Era tan magnífico que fue considerado como una de las 8 maravillas del mundo. Y los gentiles venían desde todas partes del mundo a visitarlo, del mismo modo en que vienen turistas de todo el mundo a visitar Disney en Florida. En el Nuevo Testamento, encontramos que los judíos en general, en la Tierra Santa, estaban bastante molestos por los cientos de miles de gentiles que venían a visitar Jerusalén cada año. Aunque estos gentiles generalmente no tenían intención de hacer daño, eran prácticamente turistas, los judíos más celosos y militantes estaban indignados de que a estos gentiles se les permitiera entrar a una zona específica del templo, aunque solo fuera al patio de los gentiles. Por esta razón, los celotes armaban alborotos y disturbios con frecuencia. Los gentiles no se suponía que tuvieran ese acceso, y todo fue por una concesión del sacerdocio ilegítimo y un arreglo político para complacer a Herodes. Los problemas que eso causaba eran tan recurrentes que ubicaron una guarnición de soldados romanos cerca de allí para interrumpir estos disturbios antes de que se salieran de control. Y lo que encontramos en la visión del templo que tuvo Juan es que hay un patio exterior y a los gentiles se les permitirá entrar una vez más. Sin embargo, la principal preocupación es que la cantidad de gentiles será tan grande y sin duda tendrá un papel tan amplio en el funcionamiento del templo y el gobierno de Jerusalén, aquí llamada la Ciudad Santa, que Dios y Juan lo ven como que los gentiles pisotearán no solo el área del templo, sino toda la ciudad de Jerusalén. Esto continuará durante 42 meses, lo que significa que al final de este periodo sucederá algo que cambiará esa situación. Pero todavía no se nos ha dicho qué es. Ahora, aparentemente durante este mismo periodo de tiempo, de repente aparecen 2 personas que son identificadas aquí como mis 2 testigos y van a profetizar durante 1260 días. ¿A qué equivale eso? A 42 meses. ¿Y a qué más? A 3 años y medio. Y estarán vestidos con vestiduras de cilicio, ropa de luto, que también era una vestidura típica en el Antiguo Testamento para los profetas ungidos de Dios. ¿Es este el mismo periodo de 42 meses en el cual los gentiles estarán pisoteando la Ciudad Santa? Probablemente. Pero ¿por qué 2 testigos? ¿No basta con 1? ¿Por qué 2? Y noten una vez más que tenemos un número, no solo una descripción de palabras, por lo que es importante que prestemos atención a ese número. Tenemos precisamente 2 testigos, no 1 ni 3, ni más. He aquí la razón. Deuteronomio 19:15. Un solo testigo no será suficiente para condenar a una persona por ningún delito o pecado. El asunto será confirmado solo si hay 2 o 3 testigos que declaren en su contra. Así que esa es la ley. Dios juzgará a la gente y a la ciudad. Dios es solo un testigo. Y si sumamos estos 2 testigos humanos, tenemos 3 en total. El pueblo y la ciudad están a punto de ser condenados. Por tanto, según la ley de la Torá, se requiere un mínimo de 2 testigos en su contra, y Dios como tercer testigo. El verso 4 dice que estos 2 testigos son también los 2 olivos y las 2 menorás que están delante del Señor. ¿Qué significa eso? Esta es una alusión muy clara al profeta Zacarías del Antiguo Testamento.
En Zacarías capítulo 4, comenzando en el verso 1, leemos: Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como quien despierta a alguien de su sueño, y me preguntó: ¿Qué ves? Yo respondí: He estado mirando una menorá. Es toda de oro, con un cuenco en la parte superior, 7 lámparas encima, y 7 tubos que van a las lámparas que tiene encima. Junto a ella hay 2 olivos, uno a la derecha del cuenco y el otro a la izquierda. Entonces le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estas cosas, mi señor? El ángel que hablaba conmigo dijo: ¿No sabes qué son estas cosas? Yo dije: No, mi señor. Entonces él me respondió: Esta es la palabra de Adonai a Zorobabel, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Adonai Sebaot. ¿Qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel te convertirás en llanura, y él pondrá la piedra angular en su lugar, mientras todos exclaman: ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Este mensaje de Adonai vino a mí. Las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos también la terminarán. Entonces sabréis que Adonai Sebaot me envió a ti, porque incluso alguien que menosprecie un día en que ocurren eventos menores, se regocijará al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Así que estos 7 son los ojos de Adonai, que recorren toda la tierra. Y entonces le pregunté: ¿qué son esos 2 olivos a los lados derecho e izquierdo de la menorá? Luego volví a preguntar: ¿qué son esas 2 ramas de olivo que vierten aceite dorado a través de los 2 caños de oro? Él respondió: ¿No sabes qué son? Yo contesté: No, mi señor. Él dijo: esos son los 2 que han sido ungidos con aceite. Ellos están de pie con el Señor de toda la tierra. Por tanto, el verso 5 explica que estos 2 testigos ahora están protegidos sobrenaturalmente por Dios mientras observan y hacen el trabajo de los profetas. ¿Y cuál es el trabajo de un profeta? Reprender y advertir. Y aunque ellos sin duda estarán advirtiendo y testificando a los judíos, pues están en Jerusalén, ya se nos ha dicho que la ciudad está invadida. ¿Por quiénes? Por gentiles. Así que los gentiles también recibirán su mensaje. Ahora bien, claramente, estos testigos no son muy populares entre judíos o gentiles. Y como sucede con todos los profetas bíblicos, eso los mantiene en constante peligro. Pero cuando son abordados, sale fuego de sus bocas para destruir a aquellos que intentan hacerles daño. Según algunas doctrinas de la Iglesia, ese fuego no es fuego real, sino que es la palabra del Evangelio. Lo dudo. Creo que es fuego literal, porque los mata, los destruye. Debido a que estos 2 testigos son en realidad profetas, y se hace esta mención del fuego, es inevitable hacer una conexión con Elías, porque Elías también trató con mensajeros armados que habían sido enviados por el rey de Samaria para amenazarlo. Leemos en 2 de Reyes 1, del 5 al 12. Los mensajeros regresaron a Ocosías y él les preguntó: ¿por qué han vuelto? Ellos le respondieron: un hombre vino a nuestro encuentro, nos dijo que fuéramos y volviéramos al rey que nos envió, y le dijéramos: así dice Adonai, ¿acaso no hay Dios en Israel que envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, nunca saldrás del lecho en el que estás acostado, ciertamente morirás. Él les preguntó: el hombre que vino a vuestro encuentro y les dijo estas cosas, ¿qué aspecto tenía ese hombre? Era un hombre peludo, le respondieron, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Él dijo: era Elías de Tisbé. Luego el rey envió a un capitán de 50, junto con sus 50 hombres, a Elías.
y Elías estaba sentado en la cima de un monte. El capitán subió hasta él y le dijo: «Hombre de Dios, el rey te manda que bajes». Elías respondió al capitán de 50: «Si de verdad soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres». Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 hombres. El rey envió a otro capitán de 50 junto con sus 50 hombres y le dijo: «Hombre de Dios, el rey dice, baja inmediatamente». Elías respondió: «Si de verdad soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 hombres». Entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50 hombres. En Apocalipsis 11:6 dice que los 2 testigos también tienen la autoridad para detener la lluvia. Esa es otra alusión a Elías. Primero de Reyes 17:1. Elías de Tisbe, habitante de Galaad, dijo a Acab: «Vive Adonai, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni rocío ni lluvia en los años venideros, sino por mi palabra». Y finalmente, estos 2 testigos pueden convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas. ¿Les recuerda eso a alguien? Por supuesto se refiere a Moisés cuando luchó por el pueblo de Dios con Faraón. Entonces, ¿quiénes podrían ser estos 2 testigos? Es posible que los testigos sean personas a las que Dios ha usado en el pasado, aunque nada le impide establecer 2 nuevos testigos o profetas que se comporten de la misma manera que Elías y Moisés. Empezaremos la próxima lección hablando de este tema. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.